Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. En este programa le estamos dando bastante importancia al gran trabajo que viene haciendo la ciencia en nuestro país. Y lo tenemos en comunicación telefónica Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Así que le vamos a agradecer muchísimo por estar comunicándose con nosotros aquí en Mar del Plata y preguntarle ¿Qué rol viene teniendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en relación a todo este momento del coronavirus, que bueno, ya estamos en una etapa mucho más avanzada también? Bueno, en primer lugar, un gusto hablar con vos y bueno, voy a tratar de responderte algunas de las preguntas, ¿no? La primera que estás planteando, el rol del Ministerio en este momento, ¿no? La verdad que cuando uno piensa la ciencia, generalmente la pensás en acciones a mediano y largo plazo. Y la verdad que cuando se declaró la pandemia por allá a principios de marzo, la ventana de tiempo que tenía la ciencia argentina para responder era muy cortita, eran meses. Y fue todo un desafío de parte del Ministerio, formando una unidad de trabajo con el CONICET y la Agencia de Promoción de la Investigación, y pudimos encontrar algunos puntos que nos parecían muy importantes y que podríamos contribuir. Y bueno, así fueron saliendo y avanzando distintos proyectos de investigación en el área de diagnósticos, en el área de terapéutica, en el área de la informática, que por suerte pudimos concretar en yo diría en producción concreta, ¿no? En hechos concretos, y que hoy están disponibles para que los argentinos puedan enfrentar la pandemia con nuevas herramientas. Contanos de qué se tratan estos test que se han desarrollado en el país y cómo funcionan. Claro, te cuento la motivación, ¿no? Primero, sí. Vos sabés que cuando estábamos allá a principios de marzo, como te decía, todos percibíamos que si realmente el impacto iba a tener la magnitud de lo que sucedió o lo que estaba sucediendo en el hemisferio norte, el número de equipos para realizar las PCR en tiempo real, que son las que hoy utilizan los hospitales y los hospitales y centros que dependen del Ministerio de Salud, no iban a alcanzar, o por lo menos iban a estar cerca de la saturación. Y por eso planteamos realizar desarrollar test de diagnóstico que no emplearan el equipamiento, que es un equipamiento complejo y sofisticado, sino que lo hiciéramos de una manera mucho más sencilla y que permitiera que otro tipo de establecimientos, como hospitales municipales, se pudieran sumar a la capacidad de hacer diagnóstico. Y en ese contexto pusimos a trabajar a los científicos y desarrollamos 3 test, ¿no? Uno de estos test, el primero que desarrollamos, fue el que detecta anticuerpos. Ustedes saben que cuando se infectan con cualquier virus, se desarrollan anticuerpos. El cuerpo responde con un mecanismo de defensa, que es producir inmunoglobulina G, que son anticuerpos, IgM y IgA también, pero fundamentalmente IgG. Bueno, este primer test lo que hace es detectar la presencia de anticuerpos contra el coronavirus. O sea, lo que nos dice es que esa persona estuvo en contacto con el virus y que posee los anticuerpos. Los 2 test que siguieron, el NeoKit y el ELA Chemstrip, son test no para anticuerpos, sino para detectar el virus, para detectar el genoma del virus. O sea que son test de diagnóstico que suplantan a la PCR, que es el método habitual. Estos test ya están disponibles, ya están distribuidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y permiten bajar la tensión sobre los equipos que estaban realizando hasta este momento en forma exclusiva todo el testeo. Así que la provincia de Buenos Aires también en la ciudad de Buenos Aires. Así que
Hoy en día tenemos test de anticuerpos y test de diagnóstico de virus. El primero te muestra si estuviste en contacto con el virus porque tenés los anticuerpos, y los otros dos ya detectan si tenés el virus en ese momento, ¿no? Ese es los desarrollos que se han hecho. En el primer caso ya hay 160.000 determinaciones distribuidas en todo el país. En el caso de NeoKit, que es uno de los de detección de virus, hay en este momento una producción de 50.000 determinaciones que está presta a ser distribuida, y del otro test, el LH-MES-TIC, hay alrededor de 30.000 también disponibles. O sea que se han desarrollado, no solo la han desarrollado, se han desarrollado por el trabajo de los científicos argentinos, sino que también hemos logrado impulsar la producción y distribución para que sea útil y esté presente en los hospitales. Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Roberto Salabresa, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Y Roberto, preguntarte en relación a lo terapéutico, ¿no? Que también es tan importante, y nosotros en estos días venimos siguiendo muy de cerca, ¿no? Plasma de convaleciente, medicamentos, vacunas. Sí, en cuanto al plasma convaleciente, es muy interesante también. Ustedes saben que Argentina, por los años 60, 70, enfrentaba lo que era la fiebre hemorrágica argentina por el virus de Junín. Sí. Y una enfermedad que tenía una mortalidad del 30%. Bueno, en ese momento el doctor Maistegui implementó una terapia que era transferir anticuerpos de una persona que había contraído la enfermedad pero ya estaba sana, es decir, tenía todavía los anticuerpos porque había estado infectado, y esos anticuerpos, por un proceso de donación, se le daban a otra persona que estaba sufriendo la enfermedad. Como los anticuerpos bloquean la acción del virus, esto permitió disminuir la mortalidad de un 30 a un 3%. Ahora en la Argentina, como en otras partes del mundo, se volvió a utilizar esta terapia tratando de ver si efectivamente podía bloquear al coronavirus, ¿no? Y hoy en día hay pedidos para que la gente que ha sufrido la enfermedad, que ya la ha superado, pero que tiene los anticuerpos, los pueda donar, y por un proceso que se llama plasmaféresis, ser dado a una persona que tal vez está en una situación complicada, pero lo evita de entrar en terapia intensiva o de tener que llegar a un respirador, porque esos anticuerpos le bloquean el virus. Bueno, hay indicios de que está funcionando bien, pero todavía nos falta el ensayo clínico definitivo, que lo está haciendo el doctor Fernando Pollack, para poder decir con absoluta seguridad de que esta estrategia terapéutica es beneficiosa. Pero hay algunos ya datos que se están obteniendo de distintos hospitales y demás, y alguna estadística que indica que podría constituirse en una estrategia para aquellos que están cursando la enfermedad. Después también hubo otro desarrollo muy parecido, que es el suero de equino hiperinmune. Esto es más o menos pensar que en lugar de buscar anticuerpos en una persona que ha sufrido la enfermedad, inyectemos proteína del virus en un caballo, genera los anticuerpos, extraemos esos anticuerpos y los utilizamos para bloquear el virus en la persona, ¿no? Esto es un desarrollo que también está en estudio clínico en este momento. La ventaja de utilizar a equinos para este procedimiento es que permiten obtener una mayor cantidad de anticuerpos y el animal no sufre ningún tipo de consecuencias. Producen enormes cantidades de anticuerpos que son bloqueantes, neutralizantes de la acción del virus, pero también está ahora en ensayo clínico para poder decir en forma fehaciente de que funciona. Y bueno, y tal vez el último tema digamos que seguramente hay interés en el tema de la vacuna. Sí. Bueno, te cuento sobre la vacuna, sí, rápidamente. Hay 135 proyectos de vacuna en el mundo, un montón, ¿no? O sea, hay una búsqueda febril para obtener la vacuna, y 8 de esos desarrollos ya están en fase de utilizarlos en humanos. Primero se pasa por una etapa de experimentación en animales. En algunos casos esa etapa se ha cortado rápidamente porque por la necesidad y las urgencias,
pero ya en estos 8 han superado lo que se llama fase 1 y fase 2, que es que la vacuna no tenga efectos nocivos, porque cuando uno piensa que vamos a vacunar a cientos de miles de personas sanas, resulta ser que lo primero que hay que garantizar es que esa vacuna no sea contraproducente. Bueno, estos 8 desarrollos se están llevando a cabo y 3 ya superaron esa fase, o sea, hay 3 que ya demostraron que no producen efectos contraproducentes y pasan ahora a una fase en la cual una gran cantidad de personas, miles, se les da la vacuna y se les permite que hagan su vida diaria común, la que uno llevaría hoy en día en nuestro país con todas las precauciones y demás, pero bueno, se hace una estadística de cuántas de estas personas se contagian en un lugar como en Argentina, donde hay amplia circulación de virus. Entonces, por eso es que hay mucho interés en realizar esos ensayos clínicos en nuestro país, y en Brasil, y en Chile, por esa razón, pero fundamentalmente porque la Argentina también tiene equipos científicos y médicos que pueden llevar adelante ese ensayo clínico, o sea, hacer todo ese testeo de cómo esta gente se expone y a su vez saber cómo han respondido a estar inmunizados o no. El ensayo clínico va a empezar en agosto, acá en la Argentina empezó en el mes de ahora está empezando en Estados Unidos, y me refiero al desarrollo de Pfizer y la empresa alemana. Aunque también hay otras vacunas que tienen interés en ser probadas en nuestro país, por esos motivos que les comentaba, muy buen nivel científico y por el otro lado una circulación importante de virus. La última que queríamos preguntarte, que a nosotros nos interesa muchísimo, ¿no? Que es ¿qué análisis desde la ciencia a nivel social, ¿no? se está recabando, ¿no? hasta estos momentos, ¿no? En relación a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Tan importante también. Bueno, a nivel social lo que tenemos son grupos de investigadores en el área de ciencias sociales que están produciendo distintos tipos de informes sobre los efectos que está teniendo la pandemia, no solo en el campo de la economía, sino también el impacto social, cultural, educativo, que conlleva periodos de aislamiento y de distanciamiento social como lo que estamos viviendo. Ahí también se están haciendo, yo te diría, informes muy, muy interesantes sobre cuáles son estas consecuencias sobre la población. Así que todo esto que hemos visto, que involucra medicina, biotecnología, genetistas, bueno, también está involucrada las ciencias sociales que están trabajando para que las políticas públicas tengan elementos suficientes para tomar buenas determinaciones. Roberto, te agradecemos mucho por la comunicación, y un orgullo para la Argentina, para Latinoamérica, ¿no? El trabajo incansable que vienen realizando. Mira, la verdad que la comunidad científica ha tenido una respuesta muy solidaria, con un esfuerzo enorme. Hay mucha gente que no solo está haciendo estos desarrollos, sino está día a día haciendo testeos para el sistema de salud. Hay algunos grupos aquí en institutos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba, que están sábado, domingo, feriados, haciendo testeos como lo está haciendo el personal de la salud en la Argentina, y para nosotros la verdad que nos llena de orgullo también toda esta respuesta de nuestra comunidad. Sí, también, ¿no? De reconstruir esa mirada de estos últimos 4 años, esa mirada miope que realmente fue doloroso, ¿no? El momento que nos tocó vivir. Sí, yo creo que la pandemia ha puesto en claro que la ciencia tiene un papel fundamental en combatir situaciones como estas, en donde lo desconocido nos desafía, pues es la ciencia la que da la respuesta. Y fuimos viendo cómo la ciencia iba cambiando muchas de las decisiones que se tomaban, ¿no? Porque se iba teniendo nuevo conocimiento, y esto implicaba que íbamos cambiando la estrategia para enfrentar a este virus desconocido, y que solamente se lo enfrenta de esta manera, estudiando, investigando y con mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Muchísimas gracias, un gran abrazo desde acá, desde Mar del Plata. No, por favor, muchas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, gracias.